Buenas tardes, mi nombre es Hugo Letamendi, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Guayaquil. El tema de esta entrevista es la percepción de las prácticas preprofesionales en estudiantes de psicología. Y el propósito, pues, es conocer tu experiencia y tu percepción sobre cómo las prácticas preprofesionales han influido en tu formación y desarrollo como estudiante de psicología. Quisiera recordarte que no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo más importante es conocer tu opinión y tu experiencia personal. Además, esta entrevista será grabada en audio y video y toda la información será tratada de manera confidencial y utilizada únicamente con fines académicos. ¿Estás de acuerdo en participar? Sí, estoy de acuerdo. Listo. Antes de comenzar, me gustaría que me indicaras tu nombre, tu edad y en qué semestre estás cursando. Mi nombre es Stephanie Vera, tengo 23 años y estoy en séptimo semestre. Y me gustaría saber cómo describirías tu experiencia general durante las prácticas preprofesionales que has tenido. La describo como enriquecedoras. Llegas a comprender y a entender más que todas las teorías que has visto en clase, ya las ves en práctica y es más, se pueden comprender mejor. ¿Y cuáles fueron las principales actividades que realizaste durante tus prácticas? Yo he realizado charlas preventivas en promoción y prevención de la salud mental, también prevención en el día del no consumo del cigarro, interconsultas, se hacían en las mañanas visitas en hospitalización en el área de salud y también se lleva lo que es un caso personal, o sea, como que escoges un caso y de ahí lo vas llevando en el proceso. También se hacía tamizajes para las personas, para detectar a personas con VIH y se hacía prevención de eso. ¿Y qué conocimientos que adquiriste en la universidad pudiste aplicar en estos escenarios reales? Por ejemplo, el del informe, siempre se lleva un informe en lo que es en el área de interconsulta. Cada vez que vaya un paciente, se tiene que hacer un breve informe. También lo de lo que son los test, se aplica diferentes clases de test. Y la parte de cómo es la primera entrevista, que eso te enseñan bastante, también se ve y se pone en práctica acá. ¿Y qué habilidades consideras que has fortalecido durante las prácticas preprofesionales? La escucha activa, saber diferenciar entre lo que dice el paciente y lo que es real. También se llega a comprender el impacto social y familiar de la vida del paciente. Entonces tú vas como que estableciendo cómo vas a tú llevar tu propia consulta y también llegas a comprender cómo hablarle al paciente cuando sea de una manera que él entienda de que lo que está diciendo no es correcto. ¿Y qué dificultades consideras que has enfrentado durante este proceso de prácticas? Diría yo que cuando ya son pacientes muy graves, cuando son pacientes, por ejemplo, que llevan años y años de tratamiento psicológico, pero por ellos y sus asuntos personales y de su personalidad no llegan a ajustarse al psicólogo. Entonces me he dado cuenta que no es difícil llegar a ciertos pacientes y se me ha dificultado a mí en algunas veces para hablar con algunos pacientes. ¿Y consideras que las prácticas contribuyen a tu formación académica y de qué manera crees que lo hacen? Sí, contribuyen bastante. Cuando vas viendo durante estos 6 semestres anteriores, ves solo teoría, pero ya cuando vas a la práctica, puedes comprender y entender muchas cosas más amplias. No siempre la teoría va de acuerdo con lo que sí va en la práctica, a veces hay una contradicción, pero después vas moldeando tu conocimiento y esto te va enriqueciendo como una forma
promoverte a seguir estudiando, a tener más conocimiento, a ver cuál va a ser tu futuro en el ámbito psicológico. ¿Y de qué manera crees que influyen estas prácticas en tu construcción como futura psicóloga profesional? Me contribuyen bastante, más que todo para ver en qué área me voy a especializar. Me he dado cuenta que llego a conectar más con los niños, entonces, como mis prácticas son psicología clínica, me gustaría enriquecer más mi conocimiento a lo que es psicología clínica infantil. ¿Y qué recomendaciones realizarías como para mejorar estos programas de prácticas preprofesionales en un futuro? Yo creo que sería el que sea más tiempo. Nosotros nomás somos 250 horas, si no me equivoco, y siento que queda muy poco para el aprendizaje que uno va a llegar a tener en práctica. Sería, no sé, cómo los de medicina hacen, sería que también hayan este, así en la totalidad de horas los psicólogos. Y por último, ¿qué aprendizaje crees el que más experiencia te ha dado? ¿Qué aprendizaje es el que más podrías destacar de todo lo que has estado en este tiempo de prácticas? Sería el de que cada paciente tiene una vida distinta y que el pasado del paciente no define su futuro. Entonces, he aprendido a saber hablar y a saber oír a los pacientes de lo que me dicen para yo poder eh, hablar con ellos sin que ellos se sientan revictimizados con lo que ellos hayan vivido. Bueno, eso sería el fin de esta entrevista. Te agradezco antes por el tiempo brindado y por la disposición para compartir tu experiencia. Como te mencioné, esta información será tratada de manera confidencial y únicamente con fines académicos. Muchas gracias. Ok, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Letamendi, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Guayaquil. El tema de esta entrevista es la percepción de de las prácticas preprofesionales en estudiantes de psicología. El propósito es conocer tu experiencia y tu percepción sobre cómo las prácticas preprofesionales han influenciado en tu formación y desarrollo como estudiante de psicología. Quiero recordarte que no existen respuestas correctas o incorrectas, lo más importante es conocer tu opinión y experiencia personal. Además, esta entrevista será grabada en audio y video y toda la información será tratada de manera confidencial y utilizada únicamente con fines académicos. ¿Estás de acuerdo en participar? Sí, sí estoy de acuerdo. Listo. Antes de comenzar, me gustaría que me indicaras tu nombre, tu edad y el semestre en el que estás cursando. Hola, mi nombre es Pamela Joana Torres Espata, tengo 21 años y estoy cursando séptimo semestre de la Bien. carrera de psicología. Primero me gustaría saber cómo describirías tu experiencia general durante estas prácticas preprofesionales. Considero que fue una buena experiencia, más que todo de aprendizaje. ¿Y cuáles fueron las principales actividades que realizaste durante tus prácticas? La principal actividad que yo realizaba era la de selección, ya que ahí donde yo realicé mis prácticas trabajaban con muchos practicantes, entonces yo tenía que hacerles entrevistas, cogerles los datos. eh, ¿Y qué conocimientos adquiridos en la universidad crees que puedes aplicar en estos escenarios reales? eh, Creo que más que todo lo que es la organización y cómo es el funcionamiento así de las empresas grandes, o como en la empresa, en el caso de la empresa que yo estaba, era era un hotel y estaba en la parte de talento humano. Entonces veía cómo administraban cada parte, cómo realizaban eventos para lo que era el personal, cómo era que se preocupaban más que todo por los colaboradores. ¿Y qué habilidades consideras que fortaleciste durante estas prácticas preprofesionales?
Considero que fortalecí mucho lo que es la habilidad como de comunicarse. La parte de comunicación la fortalecí mucho más, porque ya que me tocaba entrevistar a bastante gente, hablar con bastante gente, coordinar con algunos encargados y todo eso. ¿Y qué dificultades enfrentaste durante todo este proceso en el que se desarrollaron tus prácticas? Podría decirse que la mayor dificultad que tuve era más bien por parte eh, de que algunas veces los practicantes no colaboraron mucho, se saltaban sus horas o eran algo conflictivos. ¿Y consideras que estas prácticas contribuyeron a tu formación académica? ¿Y de qué manera crees que lo hicieron? Considero que sí, ya que pude ver tal cual como era, este, cómo es estar en talento humano, las cosas que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo te tienes que manejar, algunas cosas que no hemos visto también en clases, las vi ahí, las presencié y pude ponerlas en práctica también. ¿Y cómo influyeron estas prácticas, pues, en la construcción de tu identidad profesional como un futuro psicólogo? Siento que influyó de manera positiva. Esas prácticas me ayudaron a ver que sí me gusta lo que es talento humano, sí me gusta lo que es la psicología organizacional y de que si, por ejemplo, busco alguna pasantía o algo, ya entiendo cómo es la modalidad de hacer en la parte de talento humano o en recursos humanos. ¿Y qué aprendizajes consideras que fueron los más significativos dentro de esta experiencia? Diría que ver que en talento humano eh, cómo trabajan en conjunto, ya que yo tenía una jefa, una supervisora y aparte había otro chico que nos ayudaba, ver cómo ellos tres manejaban lo que eran, por ejemplo, las crisis, manejaban lo que era, si se retrasaba algo, tenían que resolverlo entre ellos, si faltaba algo, eran recursos humanos que tenían que resolver, si, por ejemplo, algún practicante o alguien se lastimaba, por así decirlo, ellos ven cómo tenían que resolver todo eso. ¿Y qué recomendaciones, pues, darías para mejorar los programas de prácticas preprofesionales para un futuro? Dentro de la carrera de psicología, dentro de nuestra facultad, ¿verdad? Sí, Y diría que es necesario más organización por parte de la gestora de prácticas. listo. Muchas gracias. Hemos finalizado la entrevista. Te agradezco mucho el tiempo y la disposición para compartir tu experiencia conmigo. Como te digo, esta información será tratada de manera confidencial y únicamente con fines académicos. Hemos terminado la entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Letamendi, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Guayaquil. El tema de esta entrevista es la percepción de las prácticas preprofesionales en estudiantes de psicología y el propósito es conocer tu experiencia y tu percepción sobre cómo las prácticas preprofesionales han influido en tu formación y desarrollo como estudiante de psicología. Quiero recordarte que no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo más importante es conocer tu opinión y tu experiencia personal. Además, esta entrevista será grabada tanto en audio como en video y toda la información será tratada de manera confidencial y utilizada únicamente con fines académicos. ¿Estás de acuerdo en participar? Sí, sí, estoy de acuerdo en participar. Listo, antes de comenzar, me gustaría que me indicaras tu nombre, tu edad y en qué semestre estás cursando. Mi nombre es Daniela Díaz Fuerte Romero, tengo 22 años y estoy cursando actualmente el séptimo semestre en horario nocturno. Me gustaría que me describas sobre cómo fue tu experiencia en general durante estas prácticas preprofesionales. En general yo diría que fue un, como un reto, porque al principio fue como difícil adaptarme porque no que fue un ambiente problemático, pero que era como que no te decían paso a paso qué es lo que debías hacer, entonces como, y no quería buscar preguntar demasiado para evitar causar molestias a los demás,
pero aprendí bastante, entonces también diría que fue un desafío donde aprendí demasiado, conocí nuevos talentos, habilidades que tenía misma y en general fue una experiencia bastante buena. ¿Y cuáles fueron las principales actividades que realizaste durante este tiempo que estuviste en las prácticas? Más que nada fue el diseño y organización, planificación, diseño y ejecución de campañas de prevención de la salud y seguridad ocupacional, sobre todo aquellas que iban dirigidas directamente al personal operativo y administrativo del Departamento de Recursos Humanos. ¿Y qué conocimientos que adquiriste en la universidad pudiste aplicar en estos escenarios reales? Eh, Yo diría que es más que nada tener conocimiento de conceptos básicos sobre, por ejemplo, qué es el estrés, las técnicas de regulación para el estrés, lo mismo, qué teorías me proporcionaban las herramientas necesarias para poder aplicar y llegar al público de manera adecuada que me pudieran comprender sin sentir que les estaba hablando con demasiado tecnicismo. Además, en el semestre anterior ya hubo como una pequeña práctica con un profesor sobre entrevistas psicológicas, entonces eso me sirvió bastante para realizar los perfiles más que nada de salud ocupacional de cada uno de los empleados. ¿Y qué dificultades, consideras que enfrentaste durante este tiempo que estuviste en las prácticas? Fue como, no fue una dificultad por parte de la empresa, sino creo que fue más por una calidad mía, que es como que soy bastante nerviosa reservada con las personas y por el temor a preguntar a veces tener que repetir una tarea varias veces. ¿Por qué? Porque cuando una quería andar preguntando una y otra vez hasta conseguirlo, me decían, ok, tienes que corregir esto, el día lo corregía, luego revisaba y decían, no, corrige. Otra cosa fue también mantener la atención de las personas mayores, porque ¿qué pasa? Ellas van, quieren hacer lo que van a hacer, que la mayoría de las campañas eran en el almuerzo, entonces iban, querían comer, y luego querían marcharse para terminar sus responsabilidades, y no había que buscar la manera de captar y mantener su atención para que escucharan la campaña de inicio a fin y pudieran participar en las dinámicas que se realizaban. ¿Y consideras que estas prácticas contribuyeron en tu formación académica y por qué lo considerarías así? Considero que me enseñaron bastante porque me puedo enfrentar a un entorno real de cómo es el trabajo real del psicólogo, no como ya no me quedé en la mera situación de que, ok, esto es así, así, realmente lo llevé a la práctica. Pero con las prácticas lo ejecuté, aprendí, supe qué aspectos debería mejorar, en qué de pronto debería trabajar un poquito más y qué aspectos debería seguir desarrollando, esforzándome mejor para poder ser una mejor profesional en el futuro. ¿Y cómo influyeron estas prácticas en lo que sería esta construcción, ¿no? De tu propia identidad profesional como futura psicóloga? Fue como una manera de hacer una introspección de quién soy a nivel como estudiante de psicología, porque yo tenía la idea de que, ok, yo me sé todo, domino las técnicas, teorías a la perfección, pero al momento de llevarlo en práctica fue como que, ok, tal vez no aprendí tanto como creí que aprendí, pero sé algo y eso que se lo voy a explotar para poder ser la versión que quiero ser como psicóloga, dar lo mejor de mí y de alguna manera también me sirvió para ver los aspectos en los que debería mejorar, como ya mencioné, que por ejemplo uno de ellos podría ser de pronto la curiosidad, mostrarme más curiosa, no tener miedo de preguntar. También me ayudó a ver como de pronto estas ambivalencias, estos conflictos que uno suele tener como persona a nivel moral, por ejemplo, que no siempre la gente va a estar de acuerdo con lo que uno piensa y eso se ve mucho en el ambiente de los trabajadores porque ellos no tienen miedo de expresarse, no tienen que meter estos filtros a veces y te dicen, ok, pero esto no siempre va a ser así y uno tiene que saber responder de buena manera para poder seguirlo motivando a que te escuche, que te preste atención y siento que eso fue algo en lo que se me quedó que debo trabajar un poco más porque era algo que no me había planteado mucho, porque dije, ok, las personas con las que yo siempre trato van a saber que no todo es así, van a entenderme, pero no, ya vi que no siempre es así.
¿Y qué aprendizaje consideras que fue el más significativo de toda tu experiencia en la que estuviste en las prácticas? La forma en la que se convierte toda la teoría de los días sábados, lo que uno ya conozco, lo que ya conozco en este caso, para llevarlo a la práctica. Es como, ¿cómo puedes transformar, por ejemplo, toda la información que conoces sobre las drogas, sobre los métodos preventivos en una exposición breve de 10 minutos, pero que sea dinámica para que los trabajadores capten atención? Entonces, yo creo que más que nada en la planificación me ayudó bastante a tener en cuenta los aspectos del entorno que hay que saber valorar al momento de planificar, como la iluminación, porque a veces los trabajadores se estrellan mucho porque no había la suficiente eh, luz para iluminar el lugar, entonces como que se distraían hablando de eso y no prestaban atención. Me ayudó más que nada eso, a fijarme en los factores del entorno y cómo esto influye en la planificación o realización de una campaña de promoción de la salud. Y por último, ¿qué recomendaciones tú darías para mejorar estos programas, ¿no? De las prácticas preprofesionales para un futuro? ¿Qué recomendación? Yo diría que más que nada como empiecen el proceso con un poco más de anticipación, como quizás de pronto no lo dejaría tanto para hacer un semestre, sino que de pronto los estudiantes empiezan a realizar sus prácticas desde cuarto o quinto semestre, antes de que se les vengan como que cosas más pesadas encima, proyectos más difíciles. Entonces fue como que por algún motivo, ya sea por una razón de trabajo, conflictos familiares, problemas personales, no pueden realizar sus prácticas, se les va a seguir acumulando para semestres superiores y esto va a suponer una carga mayor. Pero también viene el servicio comunitario, después la tesis, y es como que mucha carga y esto va a generar mucha presión estudiante. Entonces, para tratar de evitar eso, sí recomendaría que las prácticas de alguna manera se realizaran de poco a poco desde el quinto o cuarto semestre. Listo. Muchas gracias, Daniela. Con esto terminamos la entrevista. Te agradezco mucho el tiempo brindado y la disposición para compartir tu experiencia. Como mencioné, esta información pues será tratada con total confidencialidad y solo se utilizará con fines académicos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Letamendi y soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Guayaquil. El tema de esta entrevista es la percepción de las prácticas preprofesionales en estudiantes de psicología, y el propósito es conocer tu experiencia y tu percepción sobre cómo las prácticas preprofesionales han influido en tu formación y desarrollo como estudiante de psicología. Quería recordar de que no existen respuestas correctas o incorrectas, lo más importante es conocer tu opinión y experiencia personal. Además, esta entrevista será grabada tanto en audio como en video y toda la información será tratada de manera confidencial y utilizada únicamente con fines académicos. ¿Estás de acuerdo en participar? Sí, sí, estoy de acuerdo. Listo. Antes de comenzar, me gustaría que me indicaras tu nombre, tu edad y qué semestre estás cursando. Ya, me llamo Jennifer Bajaña Gómez, estoy en séptimo semestre y tengo 23 años. Primero me gustaría saber cómo describirías tu experiencia general durante las prácticas preprofesionales. Bueno, de experiencia general yo me llevo una muy buena experiencia porque siento que escogí un lugar en donde yo sí aprendí lo que quería aprender. Quizás al momento de escoger los lugares para hacer las prácticas, habían otros lugares que quizás ofrecían mayor accesibilidad, pero que no iba de acuerdo al tema donde yo sí quería aprender. Sin embargo, en donde yo escogí las prácticas, yo creo que sí va muy, 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 muy ligado a un tema en donde realmente hay un verdadero aprendizaje. ¿Y cuáles son las principales actividades que tú realizas durante tus prácticas? Entre las principales, yo creo que es, como soy en la área de talento humano, se puede decir que reclutamiento y selección de personal. Eso es lo que más realizo. ¿Y qué conocimientos adquiridos en la universidad pudiste aplicar ya en estos escenarios reales? Entrevistas, porque si tú te pones a pensar, igual una entrevista psicológica es casi igual a una entrevista de trabajo, o sea, lo único que se diferencia es el tema, pero de ahí básicamente se cumplen los mismos, tienes que sacar información personal, tienes que quizás no solamente analizar a la persona, sino también sus características personales. Entonces, básicamente durante toda la carrera hemos aprendido que se tienen que
los pasos, digamos así, para poder hacer una verdadera entrevista para obtener la información de un paciente, que es lo mismo que cuando una persona va a entrar a un trabajo, se tiene que hacer una entrevista para obtener la información de la persona que va a entrar a trabajar. ¿Y qué habilidades consideras que has fortalecido durante este periodo que has estado en las prácticas preprofesionales? Yo creo que entre las principales habilidades, el análisis de, ¿cómo se puede decir? Como que el análisis de otra persona, ser un poco más analítica y reflexiva, porque al momento de hacer quizás entrevistas o así, hay cosas que necesariamente tú tienes que analizar a fondo porque no se ven a simple vista. Entonces yo creo que esa es lo que más he hecho. ¿Y qué dificultades consideras tú que te has estado enfrentando durante este periodo de las prácticas? Entre las principales dificultades, o sea, pero dificultades que relacionadas solamente con la Relacionadas, práctica. sí, o sea, en el Ajá, desarrollo en el que has estado, pues, y recibiendo estas prácticas relacionadas con tu carrera. yo creo que un poco la timidez, porque soy un poco tímida, aunque no parezca. Entonces, yo creo que quizás por miedo a fallar también. Entonces, me da eso de timidez que quizás no me quiero arriesgar a hacer otras cosas que sé que puedo, pero simplemente no quiero arriesgarme. ¿Y consideras que las prácticas han contribuido en tu formación académica? ¿Y por qué lo considerarías así? Sí, lo considero bastante porque es la primera vez que como que algo de la carrera se pone en práctica, considero yo, por eso se llama en práctica. Pero ha contribuido bastante porque he adquirido bastante conocimiento, porque igual a lo largo de la carrera nos han enseñado sobre todo teoría, pero no tanto práctica. Y en este momento es donde uno más aprende cosas que pueden surgir en el momento y que quizás en teoría no te lo dicen y tú tienes que saber cómo resolverlos. ¿Y consideras que cómo influyen las prácticas en lo que sería esta construcción de tu identidad profesional como futura psicóloga? Yo creo que influyen bastante porque queda como una muy buena experiencia, una experiencia de como la primera vez en que tú adquieres un conocimiento real fuera de los libros, fuera, o sea, es una experiencia muy propia. Entonces, es un gran proceso de adquisición de conocimiento. ¿Y qué aprendizajes consideras que ha sido el más significativo durante esta experiencia? ¿Qué aprendizaje ha sido más significativo? Yo creo que, como ya dije antes, uno de los aprendizajes más significativos que he tenido es aprender a analizar más a fondo, porque es algo que, o sea, es muy importante y quizás eso era lo que a mí me faltaba y quizás me sigue faltando aún, pero creo que ya he mejorado un poco. ¿Y qué recomendaciones realizarías para mejorar en un futuro este programa de prácticas preprofesionales O sea, pero recomendaciones que relacionadas a qué. a la institución? Ah, ya, ok, a la institución. Que quizás promocione más otras instituciones que estén asociadas a la universidad, porque yo, la institución que la escogí porque prácticamente yo busqué y busqué, pero no estaba tan promocionada como otras que sí promociona la universidad y por desconocimiento y por no hacer un proceso largo, los estudiantes como que se van por una salida más fácil y a veces esta salida más fácil no te da una buena experiencia, no es un buen proceso de adquisición de conocimiento, sobre todo de lo relacionado a nuestra carrera. Entonces yo creo que se debería promocionar muchas más otras instituciones que también están teniendo esta relación con la universidad. Bueno, con esto hemos finalizado la entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo que has brindado y la disposición para compartir esta experiencia conmigo. Como te dije, esta entrevista y toda la información va a ser tratada con total confidencialidad y solo se utilizará con fines académicos. Con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Ahí.
Buenas tardes, mi nombre es Hugo Latamendi, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Guayaquil. El tema de esta entrevista es la percepción de las prácticas preprofesionales en estudiantes de psicología. Y el propósito es conocer tu experiencia y tu percepción sobre cómo las prácticas preprofesionales han influido en en tu formación y desarrollo como estudiante de psicología. Quiero recordarte que no existen respuestas correctas o incorrectas y lo más importante es conocer tu opinión y tu experiencia personal. Además, esta entrevista será grabada tanto en audio como en video y toda la información será tratada de manera confidencial y utilizada únicamente con fines académicos. ¿Estás de acuerdo en participar? Sí, no hay problema. Listo. Antes de comenzar, me gustaría que me indiques tu nombre, tu edad y en qué semestre estás cursando. Buenas noches, me presento, mi nombre es Nicole Molina Vilés, tengo 22 años y ahorita estoy en séptimo semestre. Primero me gustaría que me digas cómo describías tu experiencia en general durante las prácticas preprofesionales. Yo diría que en el lugar donde me tocó realmente es un buen ambiente, hay buenas personas que tratan de ayudarme a como crecer profesionalmente, enseñándome cosas que realmente no he podido aprender, aunque son un poco básicas, creo que son fundamental para el proceso, ¿no? En el proceso en mi área más que todo. Diría de que lo único que sí sería un poco más fuerte que me ha tocado fue en el tema de poder coordinar talleres, coordinar espacios para poder darlos y que todos estén presentes a una hora adecuada. También con el tema de poder realizar las tareas de las prácticas a tiempo. Siento que eso ha sido mi experiencia y diría que estuvo bueno realmente. ¿Y No cuáles tengo fueron ningún. y cuáles fueron las principales actividades que tú tenías que realizar en tu día a día durante tu proceso de prácticas? Bueno, por el momento, debido a que la persona que se encargaba de recepción no estaba presente, me tocó yo como que asumir el puesto de ella, pero aparte de asumir el puesto, me tocó realizar cosas de talento humano, con el tema de andar escaneando documentos, fichas socioeconómicas, revisar algunos pagos, también el tema de poder eh, ajustar asistencias de cada una de las personas, fechas importantes o cómo realizar eventos, todo lo que se realizaban de acuerdo a la fundación en la que estoy. ¿Y qué conocimientos que tú adquiriste en la universidad sientes que has podido aplicar ahora que estás en escenarios reales? Considero de que más que todo es el tema de Excel y también con algunas teorías que he podido estudiar con Organizacional uno y Organizacional 2. Entonces siento que esas ahí han sido fundamental para poder llevarlos a la práctica. ¿Y qué habilidades consideras que has fortalecido gracias a estas prácticas? Considero que un poco el tema de la comunicación, el tema de desenvolvimiento, poder mi punto de vista, también el tema de tomar decisiones, porque claro, a veces me la piden como que, pero tú qué dices, ¿está bien o no? ¿Y qué dificultades son las que has tenido que enfrentar en este desarrollo de tus prácticas? Disculpa, ¿puedes repetir la Eh, pregunta, por favor? ¿Cuáles fueron las dificultades que te has tenido que enfrentar en este proceso de las prácticas? Considero que fue los primeros días que no había como que un rol, al no tener una área de organizacional, no tenía como que un rol fijado sobre lo que se necesitaba realmente la fundación para tener a alguien de organizacional ahí. Y Entonces sí considera, como que, o sea, sí es como que andaba ayudando al terapeuta o ayudando a limpiar algunas cosas, o sea, como que no hay un rol definido. ¿Y consideras que estas prácticas han contribuido en tu formación académica? Sí, considero que sí, bastante, sí, me ha servido de mucha ayuda a poder, como ya te decía, hacerla teórico y práctico ahí mismo. ¿Y cómo influenciaron en tus prácticas para poder tú próximamente desarrollarte como futura psicóloga? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo influyeron en tu construcción de tu identidad como profesional? Realmente me dieron como que a saber de que realmente me gusta lo que hago y que siento que sí me gustaría desempeñarme más en el área. ¿Y qué aprendizajes consideras que han sido más significativo en este periodo de desarrollo? Más que todo, siento que
el entorno, socializar con los colaboradores, incluso con las personas que llegan, poder llegar más a ellas, incluso saber de que puedo yo organizarme bien con ellos y que ellos me dan también la apertura a eso. Y por último, ¿qué recomendaciones tú le darías a la institución para que mejore el programa de prácticas preprofesionales? De hecho, ya estamos preparando unos programas para los futuros y practicantes para que sepan cuál es el rol el que va a realizar el día uno. Listo, muchas gracias, Amy. Con esto concluiría la entrevista. Gracias por compartir esta información y tu experiencia durante tus prácticas. Como te dije, esta información será tratada con total confidencialidad y solamente con fines académicos. Con esto hemos culminado la entrevista. Muchas gracias. A ti, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Letamendi, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Guayaquil y el tema de esta entrevista es la percepción de las prácticas preprofesionales en estudiantes de psicología. El propósito es conocer tu experiencia y tu percepción sobre cómo las prácticas preprofesionales han influido en tu formación y desarrollo como estudiante de psicología. Quiero recordarte que no existen respuestas correctas o incorrectas y lo más importante es conocer tu opinión y tu experiencia personal. Además, esta entrevista será grabada tanto en audio como en video y toda la información será tratada de manera confidencial y utilizada únicamente con fines académicos. ¿Estás de acuerdo en participar? Hola, sí estoy de acuerdo. Antes de comenzar, me gustaría que me indiques tu nombre, tu edad y en qué semestre estás cursando. Soy Yusin Nicole Almeida Pérez, tengo 22 años y estoy en séptimo semestre. Listo. Primero me gustaría que me digas cómo describirías tu experiencia en general durante las prácticas preprofesionales. Mis prácticas fueron buenas, realmente me sentí muy cómoda donde fui a hacerlas. ¿Y cuáles fueron las principales actividades que tenías que realizar durante las prácticas? Bueno, yo hacía inventario porque yo estaba en un hotel donde necesitaban tener chaquetas y mandiles, entonces yo hacía inventario de eso. También apoyaba en los eventos como el Día de las Madres, el Día del Padre. Hacíamos Excel de capacitaciones y también teníamos el control sobre los practicantes y pasantes. ¿Y qué conocimientos que tú adquiriste en la universidad sientes que pudiste aplicarlos ya en escenarios reales? O sea, creo que me sirvió bastante, pues obviamente, psicología organizacional, porque como que la teoría fue en algún momento útil para lo que yo estaba realizando, sobre todo en lo que yo ayudaba a, a hacer informes, también ayudaba a hacer Excel de los pasantes y ciertas cositas así me ayudaron bastante. ¿Y qué habilidades consideras que tú has fortalecido durante tu tiempo en las prácticas? Yo creo que fortalecí la comunicación, porque a mí no me gusta hablar tanto. Y pues allá sí me tocaba como que soltarme un poquito más, porque yo estaba en recursos humanos. Entonces ellos iban a dar sus quejas y todo, y yo tenía que estar ahí presente. ¿Y qué dificultades fueron las que tú más tuviste que enfrentar durante este tiempo de desarrollo? O sea, dificultades, yo creo que es más sobre temas personales, porque tengo bastantes responsabilidades, pero como tal de las prácticas o de la universidad, no se me hizo como difícil. ¿Y consideras que las prácticas contribuyeron en tu formación académica? ¿Y por qué? Sí, o sea, las prácticas me ayudaron bastante como que a poner la teoría en la vida real, ¿sabes? Porque salimos del salón de clases a a un entorno un poquito más formal, más serio. Entonces yo creo que me ayudó bastante como en soltarme. ¿Y cómo influyeron las prácticas en lo que vendría a ser tu construcción para tu identidad como futura psicóloga? Eh, yo creo que, bueno, ya como te comenté antes, a mí me cuesta mucho hablar y me cuesta mucho como interactuar con los demás.
y pues psicología se trata de eso, de interactuar con los demás, o al menos yo lo veo así. Entonces yo siento que me ayudó bastante en el hecho de que yo antes no podía ni hablar más como que no podía hablar tanto con las personas desconocidas y que irme al mundo real y porque me tocaba, porque obviamente mi jefa me mandaba a hacer cosas y me tocaba convivir con las otras personas, entonces yo creo que me ayudó bastante a soltarme. ¿Y qué aprendizaje consideras que fue el más significativo durante esta experiencia? Bueno, mi experiencia fue bastante buena y yo creo que pues obviamente aprendí más cosas sobre la teoría de organizacional, pero como que a mí me abrió, o sea, donde yo hice las prácticas fue un ambiente más que laboral, fue como familiar. Entonces yo me sentí bastante cómoda aquí y pues me hizo caer en cuenta que no todos los entornos laborales son malos, porque lo primero que te dicen cuando tú vas a trabajar a tu primer trabajo, bueno, obviamente cuando llegas a un primer trabajo, lo primero que te dicen como que no, tienes que tener cuidado porque la gente es mal y te va a tratar mal, pero yo creo que mi experiencia fue bastante buena y me sirvió bastante en, en psicología. ¿Y qué recomendaciones tú le darías a la institución para que mejore en un futuro su programa de prácticas preprofesionales? Yo creo que la institución debería tener como que más, como tener más información sobre el clima laboral para enseñar a los practicantes, porque en mi caso yo no tuve como que información de selección, información de clima laboral. Ya casi el último recién me hicieron elaborar como una encuesta de clima laboral, pero fue como que lo hice y ya me tuve que ir, o sea, no tuve ni tiempo de elaborarle a las ciertas áreas. Entonces yo creo que eso sí les hizo un poquito de falta. Bueno, Justin, con esto hemos finalizado la entrevista, pues te agradezco por el tiempo y que pues me hayas brindado esta información sobre tu experiencia, ¿no? Como te mencioné, esta información será tratada con total confidencialidad y solamente utilizada con fines académicos. Con esto hemos culminado la reunión. Muchas gracias. Ok, bye. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Letamendi, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Guayaquil y el tema de esta entrevista es la percepción de las prácticas preprofesionales en estudiantes de psicología. Y el propósito es conocer tu experiencia y tu percepción sobre cómo las prácticas preprofesionales han influido en tu formación y desarrollo como estudiante de psicología. Quiero recordarte que no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo más importante es conocer tu opinión y experiencia personal. Además, esta entrevista será grabada en audio y video y toda la información será tratada de manera confidencial y utilizada únicamente con fines académicos. ¿Estás de acuerdo en participar? Sí, sí, estoy de acuerdo. Listo. Antes de comenzar, me gustaría que me indicaras tu nombre, tu edad y en qué semestre estás cursando. Mm, Mi nombre es Kiara Espinales, tengo 32 años y estoy en séptimo semestre. Primero me gustaría que me digas cómo fueron o que me describas cómo fue tu experiencia en general durante las prácticas preprofesionales. Bueno, yo estoy haciendo las prácticas en el itinerario clínico. Como recién este semestre se abrió la modalidad en el campo hospitalario. Entonces, para mí, pues, era una nueva experiencia porque tenía conocimiento acerca de las fundaciones, pero no de la parte del MSP. Entonces, fuimos en blanco. Solo las capacitaciones por ahí que medio nos daban, pues, en la facultad, capacitaciones que yo misma busqué por internet para estar un poco más preparada. Pero ya dentro del campo, en mi experiencia, porque sé que en experiencia de otras compañeras en otros lugares, pues es muy distinta, pero en el lugar donde yo hice, donde estoy haciendo, porque todavía no termino, las prácticas, pues para mí ha sido fascinante, enriquecedor, la verdad. He aprendido demasiado demasiado en el aspecto de que en ese campo hay, ¿cómo se llama? Llegan más pacientes en torno a la depresión, en torno a la ansiedad, en torno a la parte del suicidio
o temas o trastornos específicos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Y son temas que nosotros en la carrera solo lo topamos de manera superficial. O sea, o solo en revisión, pues hemos topado con respecto a la depresión, no demasiado, realmente. Lo que sí hemos topado es la esquizofrenia, los síntomas, ¿cómo se llama? La frecuencia y la intensidad, pero no más allá. Y el trastorno bipolar, igual, solo sabemos que el concepto del trastorno bipolar. Entonces ya en práctica fue muy diferente. Sí, tenía ¿cómo se llama? Tenía la parte del conocimiento porque me preparé aparte, hice cursos aparte antes de ingresar el tema, perdón, en el ámbito hospitalario, aparte de cursos aparte de la universidad. Pero aún así, es nuevo, todo es nuevo porque ya estás en la práctica, ya estás ahí frente a pacientes que ¿cómo se llama? Te relatan un contexto y ese contexto, pues, ya sea factores de riesgo o factores protectores, lo han llevado a tener, ¿cómo se llama? Una sintomatología. Y aunque algunos pacientes compartan una sintomatología, este, las experiencias, el entorno donde viven y todo es muy diferente. Entonces, de eso he aprendido bastante, aparte de que no solo estoy con psicólogos, sino también con psiquiatras. Y pues, como se trabaja también con psiquiatras, igual nosotros nos enfocamos en la parte psicológica, pero en esa parte nosotros, pues ahí sí nos cogió de sorpresa el tener conocimientos acerca de de la farmacología. Pero tengo entendido que en la carrera, pues sí había esa materia de psicofarmacología, pero ya nosotros, ya en el periodo que nosotros estábamos, pues actualizaron eso y no, ya no se le da. Entonces nosotros, pues sí, fue un vacío. Entonces ya en mi caso, por mis propios medios, pues investigar y hacerle preguntas al psiquiatra o la psiquiatra, pues, ¿para qué es esto y para qué es lo otro? Nosotros sí es consciente que el psicólogo no receta, es verdad, pero sí tiene que tener conocimientos de qué está tomando el paciente, porque hay estabilizadores del ánimo. Entonces, eso cuenta mucho en cómo reacciona el paciente y nosotros tenemos que ver cómo reacciona, cómo actúa el paciente, si es en base a la medicina que está reaccionando así o es por su contexto en general. Y sí, entonces en todo eso así me ha ayudado más, he aprendido más en las prácticas, que siento que la carrera ha sido un conocimiento súper base. Y En las relacionado con lo que acabas de decir, asimismo, pues qué conocimientos que tú adquiriste en la universidad, sientes que esos mismos pudiste aplicarlos pero ya en escenarios reales. Los conocimientos que pude aplicar fue lo que te mencionaba acerca de qué es una esquizofrenia, la frecuencia, la intensidad de cómo identificar más o menos, tener un diagnóstico presuntivo acerca de algún paciente, pero también en el ámbito de la evaluación. Eso sí nos ayudó, o sea, esa materia de evaluación y diagnóstico en el ámbito hospitalario, pues sí nos ayudó bastante porque ahí aplican este test, entonces, ¿cómo manejarnos al momento de aplicarlo? No, obviamente están ahí las instrucciones, lo que uno le dice pues al paciente, qué, las preguntas y todo, pero a cómo dirigirnos hacia el paciente. Entonces, esa es una de las materias que sí nos ha ayudado bastante, pero sí siento que en el ámbito clínico, en la facultad, falta mucho, profundizar más allá. ¿Y cuáles fueron las principales actividades que tú tenías que realizar en tu día a día en esta etapa de las prácticas? Nosotros, ¿cómo se llama? Directamente con el paciente, en ciertos puntos cuando se aplicó así como algún test. Pero ya
En la sesión como tal, no, esa sí la dirigía pues el psicólogo mismo, ¿no? Uno está como observadora, pero al final del que ya terminó la sesión y el paciente se retira, pues se discute con el psicólogo lo que se presentó el paciente, qué nos dimos cuenta, porque ahí todo vale. Porque no es solo lo que el paciente, no es solo cómo se presenta el paciente, sino lo que dice, sino cómo actúa en el momento del transcurso de la sesión, cuál es su doble discurso, porque saben tener doble discurso. También su acompañante, porque hay pacientes que tienen familiares, que, por ejemplo, hay unos pacientes que nos han tocado con discapacidad del 80% hasta incluso del 100%. ¿Y quién es la responsabilidad de que diga la información? Es un familiar, ¿no? Entonces, he aprendido que en parte los familiares llegan a mentir porque, en cuanto a la medicación de aquellos pacientes. Porque no es tanto porque hay factores que como que, no voy a decir que los obligan a mentir, pero hay factores que les hace, les hace decir que sí, el paciente pues sí ha tomado la medicina cuando no es realmente que no, o sea, cuando realmente no ha tomado la medicina y no la ha tomado. Después se sabe que es por factores económicos, porque no tienen cómo adquirir la medicina. Y como tal, una parte que estamos viviendo en la realidad hospitalaria es que medicación no hay. Y pues dar que en lo público, ¿cómo se ve? En ese ambiente público, la gente va porque no hay recursos económicos. Entonces ahí va a una consulta y si no hay medicamentos para ¿cómo se llama? Para el paciente, pues, ¿cómo va a adquirirlo si no tiene recursos? Y esa es una de las desventajas. Entonces, en esa parte, como te digo, es lo que uno ha aprendido, es lo que uno ha observado y lo que sigue aprendiendo. ¿Y qué habilidades consideras que has podido fortalecer pues en este tiempo que has tenido toda esta experiencia en las prácticas preprofesionales? La observación. La observación, la escucha activa, eh, también cómo se maneja una sesión. Una primera sesión, cómo se maneja una sesión de seguimiento, una sesión final cuando ya se le da de alta. Yo digo entre comillas de alta porque en el ámbito hospitalario no es que se lleva una sesión como, no es que el paciente tiene una sesión, le va a decir el paciente va a haber 6 sesiones. No, no se le puede decir eso al paciente. Ellos por regla no se puede extender al paciente demasiado tiempo. Solo cuando ya hay una mejoría, no leve, pero sí ya hay un poco de mejoría evidente, entonces ya el paciente se le da de alta. Ya en el ámbito hospitalario en el que yo estoy, porque ¿cómo se llama? Yo estoy en un hospital de especialidades, entonces no se puede tener mucho tiempo al paciente, pero he aprendido también lo que es la de aplicar test, la contención emocional también, ujú, esos aspectos. ¿Y qué dificultades consideras que son las que te has tenido que enfrentar durante este proceso de desarrollo de tus prácticas? Eh, las de conocimiento. Realmente esas serían, en mi caso, ¿cómo se llama? Las de conocimiento. Porque a nosotros nos hacen preguntas. Porque he de asumir que nosotros vamos es ya preparados. Y es verdad, tenemos que ir preparados, pero igual hay ciertas preguntas que uno como que duda o no hay conocimiento de aquellos que toca preguntar o sea, o dice lo que se entiende y va a la casa y a investigarlo. Entonces, más es acerca del conocimiento, ampliar aún más ese conocimiento que uno tiene, porque yo sé que ya la psicología, y sobre todo en el ámbito clínico, es de prepararse día a día, es de largo. No es que ya obtuve el título también y ya me dejo de preparar, es una constante actualización. Y entonces, siempre va a ser la parte del conocimiento. De ahí, en la práctica, he tenido muy buenos guías
psicólogos y también los psiquiatras, muy buenos guías, muy buenos profesionales en el lugar que estoy que han sabido cómo guiar y darnos el empujocito y decir, ya te toca vamos, que si puedes y hazlo. Ujú. ¿Y consideras que estas prácticas han contribuido en tu formación académica? ¿Y por qué las considerarías así? Sí, yo sí considero que sí, las prácticas han contribuido a mi formación académica demasiado. Demasiado porque es uno cuando está estudiando, bueno, cuando yo estaba en sexto semestre, perdón, en sexto semestre, uno solo está pensando en lo teórico, y quizás por ahí en práctico, por ahí un ejemplo, y en práctico en uno mismo, porque le dicen, tiene estos síntomas, y entonces uno comienza a proyectarse, no, parece que yo tengo este trastorno y todo eso, pero así, medio. Pero ya cuando estás en el lugar de los hechos, como dice, en la práctica en sí, pues aprendes demasiado. En mi caso he aprendido demasiado y siento que aún me falta por aprender, incluso he tenido una experiencia en la parte de la parte oncológica, que era nuevo, eso también, que es nuevo para mí, ha sido nuevo para mí con la parte de la psicooncología, que nosotros a pesar que somos psicólogos clínicos, hay una parte ahí que he pasado porque nosotros rotamos por áreas, ¿no? Y he pasado en la parte de oncología, en la parte de psicooncología, y es un aspecto sumamente diferente a lo que ya uno conoce, porque ahí uno trabaja con el duelo. El duelo no, referente a perder una parte ¿cómo se llama? De tu organismo, y también el duelo de perder, este, las actividades, o sea, todo ese ritmo de vida que uno llevaba, el duelo de la identidad de uno mismo. Entonces, esa parte de ahí para mí ha sido demasiado nueva y me ha interesado bastante. ¿Y qué aprendizaje consideras que ha sido el más significativo dentro de esta experiencia? ¿Me puedes repetir? ¿Qué aprendizaje consideras Ay, que fue el más significativo? mm, ¿cómo, cómo dirigirte a un paciente? A un paciente cuando el paciente comienza a entrar en una crisis emocional, no una crisis, no en sí en una crisis, ¿cómo se llama? Esquizofrénica, no, sino una crisis emocional, un paciente con una crisis emocional que en ese aspecto lo topé mucho en la parte psicooncológica que mencionaba anteriormente. Eh, ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo cortar la sesión? ¿Cómo cortar la sesión? ¿Cómo decirle al paciente las palabras, no podría decir correctas, pero las palabras necesarias? Porque no es de decirle al paciente tú puedes, que a veces uno dice, no, tú puedes, pero no, aprendí que esas palabras están prohibidas, están realmente prohibidas en el ámbito clínico, decirle al paciente tú puedes. O no, ya esto te va a pasar, o sea, no, no, están realmente prohibidas. Que uno normaliza esas palabras, pero están prohibidas. Entonces, ¿cómo trabajar con ese tipo de pacientes que se desbordan mucho en una sesión? Y por último, ¿qué recomendación darías tú a la institución para cómo se van a realizar, bueno, para implementar mejoras en los programas de prácticas preprofesionales? Eh, bueno, la recomendación que daría es que eh, en la parte de psicopatología uno se trabaje porque sí vimos a ver, ¿cómo mencionarlo? A ver, en el hospital se trabaja en el enfoque, o sea, mucho, mucho y específicamente en el enfoque cognitivo-conductual. Bien. Entonces, sin embargo, en otros lugares se trabaja en otros enfoques, pero yo digo acá, lo que he notado es que hay que reforzar mucho la parte de la materia de psicopatología 1 y psicopatología 2.
y que, a ver, ¿cómo se llama? Con respecto a que se refuerce mucho en conocimientos, tanto en conocimientos y en práctica, o sea, abordar con casos. Casos ficticios podrían, como dices, uno encuentra en internet casos de tesis y todo eso, revisarlos, porque así el estudiante aprende. Sí está bien la teoría, pero los casos son sumamente necesarios porque es una parte, ¿cómo se llama? Que nos acerca un poquito a esa realidad. Pero, ¿cómo se llama? Revisión de los manuales. En esa parte ahí diría que extendieran un poquito más. Bueno, Kiara, gracias. Con esto hemos culminado la entrevista. Te agradezco por permitirme compartir este tiempo y más que todo la disposición de compartir tu experiencia. Como mencioné, esta entrevista será tratada con total confidencialidad y solo utilizada con fines académicos. Con esto hemos terminado la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Letamendi, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Guayaquil. El tema de esta entrevista es la percepción de las prácticas preprofesionales en estudiantes de psicología, y el propósito es conocer tu experiencia y tu percepción sobre cómo las prácticas preprofesionales han influido en tu formación y desarrollo como estudiante de psicología. Quiero recordarte que no hay respuestas correctas ni incorrectas y que lo más importante es conocer tu experiencia y tu opinión. Además, esta entrevista será grabada tanto en audio como en video y toda la información será tratada de manera confidencial y utilizada únicamente con fines académicos. ¿Estás de acuerdo en participar? Sí, sí estoy de acuerdo. Listo, antes de comenzar, me gustaría que me indiques tu nombre, tu edad y el semestre en el que estás cursando. Bueno, mi nombre es Diego Sancam, tengo 21 años y estoy en séptimo semestre. Primero me gustaría que me digas y que me describas cómo fue tu experiencia en general durante las prácticas preprofesionales. Bueno, mi experiencia ha sido satisfactoria. Creo que la he estado disfrutando dentro de lo que cabe. He tenido alguna que otra complicación, pero por lo general me ha sido buena. ¿Y cuáles fueron las principales actividades que has tenido que realizar durante estas prácticas? Bueno, lo principal fueron talleres, fueron sobre todo talleres, realización sobre talleres relacionados al estrés, sobre los estudiantes o sensibilización a docentes. ¿Y qué conocimientos que tú adquiriste en la universidad, en las clases, crees que esos pudiste aplicarlos en estos escenarios ya reales? Creo que sobre todo justamente va a a los conocimientos principales sobre lo que es el estrés, sobre lo que es la ansiedad, este tipo de trastornos o síntomas que tiene una persona. Justamente me ha ayudado a poder dar ese conocimiento a otras personas que no lo tenía, que no tenían esa información. ¿Y qué habilidades es la que consideras que has fortalecido en este periodo de tus prácticas? Creo que sobre todo el tema de ah, como que hablar en público, siendo que justamente estos talleres me han servido para hacer una manifestación mucho más grande sobre mis habilidades sociales. Justamente los talleres me han ayudado como que a desenvolverme mejor en actividades donde involucran a gran parte de estudiantes o incluso personal administrativo, docentes. ¿Y qué dificultades consideras que son las que te has tenido que enfrentar durante el desarrollo de tus prácticas? Bueno, creo que es un poco el tema de quizás la organización. Siento que el lugar no estuvo muy bien organizado justamente al momento de seleccionar todo este plan o este programa de prácticas. Entonces fue como que medio complicado porque había días donde entendíamos lo que había que hacer y días en los que no. ¿Y consideras que las prácticas han contribuido en tu formación académica? Sí, sí, considero que sí porque me han ayudado justamente a mejorar ciertos aspectos personales como educativos. ¿Y cómo influyeron estas prácticas en tu construcción de tu identidad profesional como futuro psicólogo? Bueno, justamente lo que hablaba un poco de los talleres, en lo personal siento que es algo que para mi futuro profesional me va a servir mucho. Justamente el poder dar información de lo que yo conozco acerca de la carrera, de lo que he estudiado, a personas que no tienen ese conocimiento, creo que sirve justamente para el
el área profesional, cuando esté trabajando en una empresa donde quizás no sea tan, no tengan tanto conocimiento sobre psicología, justamente dar esos talleres nos pueden ayudar mucho. ¿Y qué aprendizaje consideras que fue el más significativo en este periodo de tus prácticas? El aprendizaje, creo que también me ayudó mucho el saber cómo se manejan administrativamente en esta área. Justamente me ha ayudado a saber cómo se entienden cada docente, cada administrador del lugar, docentes, gestores, rectores, todo ese tipo de cosas me ha ayudado. Y por último, ¿qué recomendación tú le darías a la institución que debería realizar para mejorar en un futuro su programa de prácticas preprofesionales? Creo que la principal recomendación sería justamente el tema de la organización. Creo que considero que deberían haberse como que buscado un punto medio sobre lo que querían hacer o lo que buscaban planificar con todo este tema de las prácticas. Buscar, por ejemplo, que nosotros como estudiantes no solo nos encarguemos de talleres, sino justamente de quizás orientación psicológica, a estudiantes o ese tipo de actividades que nos puedan ayudar justamente a crecer profesionalmente. Bueno, Diego, con esto hemos finalizado la entrevista. Te agradezco por el tiempo que me has brindado y por la disposición para compartir tu experiencia. Por último, te recuerdo que esta información será tratada con total confidencialidad y solo utilizada con fines académicos. Con esto finalizamos la reunión. Gracias. Listo.